Buenos días, estimadas estudiantes. El día de hoy vamos a estudiar la reactividad número 2, que corresponde al currículum de Química a nivel medio del Bachillerato Internacional. El título es ¿Cuánto, qué tan rápido y qué tan lejos? Esto se refiere a las reacciones químicas, ¿no? ¿Cuánto reacciona, qué tan rápido reacciona y qué tan lejos puede llegar esa reacción química? Sí, vamos a estudiar simplemente el día de hoy el primer subtema, que es la reactividad 2.1, que nos hace la pregunta de cuánto, la cantidad de cambio químico, es decir, la cantidad de reactantes que van a estar ahí, van a reaccionar para generar un producto, ¿sí? Toda esta información está sacada del libro de química del Bachillerato Internacional, nivel medio de Pearson Education. Bien, como les mencioné, el título es cuánto, qué tan rápido y qué tan lejos. Como eje transversal, vamos a trabajar ser honestos con prudencia y respeto. Y como objetivo principal tenemos comprender cuánto cambia, qué tan rápido ocurre y hasta dónde llega una reacción química mediante el análisis de la cantidad, velocidad y equilibrio de los cambios químicos. Como atributos, tenemos indagadores, pensadores audaces y reflexivos. Vamos a utilizar un enfoque de enseñanza basado en conceptos, guiada por evaluación formativa y sumativa. Como enfoques de aprendizaje, vamos a desarrollar habilidades de autogestión. Bien, como un proceso de indagación, el IB siempre nos propone preguntas guía. En este caso, la pregunta guía es cómo se utilizan las reacciones químicas para calcular las proporciones de una reacción. ¿Sí? Entonces, continuando con nuestro proceso de indagación, vamos a ver un par de videos que nos permitan a nosotros recordar algunos conocimientos previos y también relacionarlos ya con el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Veamos. En la vida cotidiana, como por ejemplo en el transporte, en la escuela, en la cocina, hacemos cálculos y relaciones matemáticas bastante rápidas de lo que se requiere para realizar o obtener un producto. Por ejemplo, si te digo ahora que imagines las cantidades que se requieren para preparar un sándwich de jamón, seguramente estás pensando en 2 panes y una rebanada de jamón. Muy bien, nuestro cerebro realiza estos cálculos de manera muy rápida. Si te pido ahora que lo representes de manera matemática, quizás estés pensando en algo como lo siguiente. 2 rebanadas de pan más una rebanada de jamón nos produce un sándwich. Muy bien, en el lenguaje de la química, las ecuaciones químicas se representan de manera similar, como un proceso con las instrucciones de la cantidad de sustancia requerida para obtener una cantidad de producto, en donde lo que estamos utilizando del lado izquierdo corresponde a los reactivos y lo que queremos obtener, como en nuestro caso el sándwich, corresponde al producto. Imagina ahora que tienes 100 panes y únicamente 8 rebanadas de jamón y te piden calcular cuántos sándwiches completos puedes preparar. Rápidamente sabes que la respuesta es 8 sándwiches. Esto mismo ocurre con las reacciones químicas, en donde además, utilizando el concepto específico, sabríamos en el lenguaje químico que los panes serían nuestro reactivo en exceso y el jamón el reactivo limitante. ¿Ves qué fácil es? En la química, los valores detrás de cada componente se denominan coeficientes estequiométricos y nos ayudan a representar una reacción química, solo que en lugar de utilizar materiales o elementos, utilizamos sustancias químicas. Finalmente, podemos mencionar que la estequiometría se encarga de calcular de manera cuantitativa las relaciones entre los productos y reactivos en una reacción química. Bien, por favor tomar nota de cada uno de estos videos que estamos viendo, ¿sí? Es importante porque después vamos a comentar un poco al respecto y bueno, tendrán la oportunidad de ganarse algunos puntos si dan respuestas correctas a mis preguntas. Continuemos con el siguiente video. En química es muy importante identificar las sustancias envueltas en una reacción, el estado en que se encuentran y las cantidades involucradas. La estequiometría se encarga de cuantificar las cantidades de reactivos y productos involucrados durante una reacción química. Dentro del Sistema Internacional de Unidades, un mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades elementales, bien sean átomos o moléculas, como átomos hay en exactamente 12 gramos de carbono 12. Un mol de átomos de carbono 12 tiene una masa exacta de 12 gramos y 6.02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Otro concepto importante es identificar los componentes de una ecuación química. Por ejemplo, se tiene la siguiente reacción química. Metano más oxígeno molecular produce dióxido de carbono más agua.
En una ecuación química, las sustancias involucradas están representadas por sus respectivas fórmulas moleculares. Para este ejemplo tenemos el metano, CH4, el oxígeno molecular, O2, el dióxido de carbono, CO2, y el agua, H2O. Los números que se anteponen a las fórmulas moleculares dentro de la ecuación química se denominan coeficientes estequiométricos y relacionan la cantidad de moles exactas de las sustancias para que se dé la reacción química. Y por regla, estos números deben ser números enteros. El subíndice en las fórmulas moleculares de las sustancias involucradas en la reacción química indica el estado en que se encuentra la sustancia, bien sea sólido, líquido, gaseoso o acuoso. El signo más a la izquierda de la reacción se puede interpretar como reacciona con, y a la derecha se leería como obtenido con. Para el ejemplo anterior, se puede interpretar de la siguiente manera. Metano reacciona con oxígeno, dióxido de carbono es obtenido con agua. Por lo general, a la izquierda de la flecha se ubican las sustancias que reaccionan. Estas se denominan reactivos. Las sustancias que aparecen luego de la flecha a la derecha se denominan productos y son el resultado de la transformación de los reactivos. La flecha indica el sentido en que se da la reacción, ayuda a identificar los reactivos y los productos y puede ser interpretada como produce. Bien, una vez vistos estos videos, por favor, tenemos 30 segundos para responder la siguiente pregunta. Voy a poner aquí el temporizador y la pregunta es la siguiente. ¿Qué son qué son y qué indican los coeficientes estequiométricos? Bien, entonces, bueno, espero todos y todas hayan respondido la pregunta que les hice. Bueno, continuando, ¿no? Ya recopilando algunas ideas clave, la estequiometría permite calcular las cantidades de una reacción química, ¿sí? Tiene que ser, por ejemplo, como una receta, como veíamos con dos rebanadas de pan y una de jamón me dan para un sándwich, ¿sí? Entonces, no puedo hacer dos sándwiches simplemente con una rebanada de jamón, por ejemplo, necesito dos, ¿sí? Entonces, eso nos da la estequiometría, las cantidades exactas para tener un producto bien hecho, ¿sí? Dice que se basa en ecuaciones químicas balanceadas. Ya vamos a ver a qué se refiere esto con el balanceo. Bueno, justamente son las cantidades específicas para tener un buen producto, ¿sí? Y también el balancear las ecuaciones nos dice, por ejemplo, si yo de este lado de aquí tengo dos panes, del lado de los reactantes, del lado de los productos también voy a tener dos panes. Simplemente están formando un producto diferente. A eso se refiere con balanceo, ya que del lado de los productos no me pueden aparecer tres o cuatro panes y solo utilice dos. Recordemos que la materia no se crea ni se destruye. Justamente esta idea clave final nos dice, respeta la ley de conservación de la materia. Y también dice que nos ayuda a predecir masas, volúmenes y concentraciones. También relaciona los reactivos y productos en proporciones definidas. Muy bien. Una vez ya con nuestro proceso de indagación, nos vamos a la acción y vamos directamente a la reactividad. Nos vamos a basar simplemente en cuánto, es decir, las cantidades de cambio químico, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar estos dos subtemas, que son las de ecuaciones químicas y el uso de relaciones molares en ecuaciones. Bien, entonces, ¿qué es una ecuación química? El concepto nos dice que una ecuación química es una representación simbólica de un cambio químico y describe cómo los reactivos, los que están aquí a nuestra izquierda, estos de aquí, ¿sí? Los reactivos se transforman en productos, es decir, los que están acá a la izquierda, usando símbolos químicos. Por ejemplo, aquí tenemos el hidrógeno, oxígeno, me da como resultado H2O, ¿sí? Listo. Entonces, también, si podemos observar aquí, tenemos el coeficiente estequiométrico 2, ¿no es cierto? Que está junto al hidrógeno diatómico, ¿no? Entonces, esto me indica que tengo 4 átomos de hidrógeno, ¿sí?
Aquí tengo oxígeno diatómico. Tengo 2 átomos de oxígeno, si se puede ver. Entonces, esto tengo del lado de los reactantes, ¿no es cierto? Sí. Ahora, si yo me muevo ya hacia el lado de los productos, debo tener la misma cantidad de átomos. ¿Por qué? Porque la materia no se crea ni se destruye. Entonces, si ven, tengo aquí 2 átomos de oxígeno y también tengo los 4 átomos de hidrógeno. Entonces, se cumple la ley de la conservación de la materia también. ¿Sí? Bien, seguimos. Em, ¿Por qué se equilibran las ecuaciones? Se equilibran justamente para que se cumpla la ley de conservación de la masa, que nos dice justamente que los átomos no se crean ni se destruyen. Entonces, por lo tanto, el número total de átomos de cada elemento debe ser igual en ambos lados. Por ejemplo, aquí tengo 2 oxígenos y del lado de acá tengo 2 oxígenos, ¿sí? Y la molécula de agua tiene un solo oxígeno, pero aquí este coeficiente estequiométrico está multiplicando por 2 a esta molécula, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tendría aquí 4 átomos de hidrógeno, 4 átomos de hidrógeno, 2 de oxígeno y 2 de oxígeno. Bueno, aquí nos indica también los coeficientes estequiométricos, ¿no? Este sería el coeficiente estequiométrico del hidrógeno y acá del agua, ¿sí? Aquí nos da una nota también, dice que no se escribe el coeficiente si es 1. En este caso bueno, hay un solo mol de oxígeno reaccionando y no se escribe, ¿sí? Muy bien. Entonces, seguimos. Bueno, esto son algunas reacciones químicas hechas en laboratorio. Aquí tenemos la reacción química de combustión del aluminio, perdón, del magnesio. Está reaccionando con oxígeno para formar óxido de magnesio. Aquí, bueno, desprende mucho calor, es una reacción exotérmica. Y bueno, aquí necesita un poco de energía de activación. Eso es lo que vemos en la reactividad 1, ¿sí? Necesita la energía de activación para arrancar el proceso de combustión. Como producto aquí de esta combustión nos va a dar una ceniza, ¿sí? Después de que se quema esto, ¿no? Nos va a dar una ceniza y esa ceniza es el óxido de magnesio. Si vemos aquí, pues está igualada la ecuación con los coeficientes estequiométricos y los símbolos de estado. El magnesio gaseoso, perdón, el magnesio sólido, el oxígeno gaseoso y al final vamos a tener óxido de magnesio como cenizas en estado sólido. Bien, este de aquí es el magnesio. Viene así como en tiras. Seguimos. Acá hay otra reacción química también hecha en laboratorio que, bueno, pone a reaccionar al aluminio con hidróxido de sodio diluido en agua. ¿Sí? Entonces, como resultado, vamos a tener este aluminato y también, hidróxido de aluminio doble de eso, y un hidróxido doble de aluminio y sodio. Y también tenemos, bueno, como resultado hidrógeno gaseoso. Por eso aquí se ve que burbujea, porque se está produciendo un gas, ¿no es cierto? Entonces empieza a burbujear y el hidrógeno es muy inflamable, ¿no? Entonces, por eso aquí podemos ver que se prende una llamita. A esto le llamamos una vela química, ¿sí? Acá también atrapamos un poco de hidrógeno en un globo y vemos cómo reacciona violentamente, ¿no? Muy exotérmicamente, libera mucha energía, ¿sí? Entonces, bueno, eso para entrar un poquito en el contexto un poco más de laboratorio, ¿sí? Ya entrando un poco al contexto, un poco a nivel mundial, pues aquí la imagen nos muestra, esta es una imagen satelital, que nos muestra una planta nuclear que hizo explosión justamente al liberar mucho hidrógeno. Esta reaccionó con el oxígeno del ambiente y empezó y provocó grandes explosiones. Esto fue tras el daño en la planta nuclear de Fukushima, nos dice. Hubo 3 explosiones de hidrógeno a raíz del terremoto y tsunami de Tohoku en 2011. Entonces, bueno, aquí es importante tener en cuenta las reacciones químicas para identificar, bueno, qué fue lo que pasó, qué fue lo que explotó y qué daño causó, ¿no? Y qué podría seguir causando y cómo detener también este tipo de explosiones. Eh, Todo, pues, viene de la estequiometría y saber qué estuvo reaccionando ahí. Bien, seguimos. Bueno, para conocer cómo
se balancea ecuaciones, tenemos varios métodos. Tenemos el método del tanteo para balancear ecuaciones químicas. Vamos a ver un poquito aquí cómo, cómo se hace, ¿no? Entonces, este ejemplo me dice que escriba la ecuación de descomposición para la escriba la reacción, escriba la ecuación para la reacción de composición de hidrógeno, de descomposición de hidrógeno carbonato de sodio en carbonato de sodio, agua y dióxido de carbono. Bien, entonces lo que me está diciendo es que tengo mi hidróxido y mi hidrógeno carbonato de sodio que se va a descomponer por la acción del calor, se va a descomponer en carbonato de sodio, agua y dióxido de carbono. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, para el método del tanteo, para igualar mi ecuación, aquí la tengo, no está balanceada, no está equilibrada. Por ejemplo, aquí tengo un sodio y aquí tengo dos. No puede pasar eso. No puede aparecer de la nada la materia. Entonces tengo que balancear mi ecuación. Por ejemplo, voy a enlistar cada uno de los átomos que tengo del lado de los reactantes, es decir, de este lado. Primero tengo el sodio, hidrógeno, carbón y oxígeno. Normalmente el oxígeno siempre se deja al último, ¿sí? Bien, y de este lado también, pues voy a tener los mismos átomos, ¿no es cierto? Entonces, del lado de los reactantes tengo un sodio, un hidrógeno, un carbón y tres oxígenos. Del lado derecho, ya de los productos, tengo dos sodios, tengo hidrógenos, tengo dos, ¿sí? Carbón, tengo uno aquí y uno acá, tengo dos en total, y el oxígeno tengo seis. Entonces tengo aquí tres aquí, uno acá son cuatro y dos son seis oxígenos. Bien, ahora, si yo hago por método de tanteo, que básicamente es una observación, ¿no? ¿Cuántos sodios me faltan del lado izquierdo, por ejemplo, para tener dos? Me falta uno, aquí me falta uno también, y en carbón también me falta un carbón, y me falta el doble de oxígeno, ¿sí? Entonces, haciendo un tanteo por observación, yo veo que si pongo un coeficiente estequiométrico de 2 aquí, se me va a multiplicar todo esto por 2, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí ya está con el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Y mi ecuación me queda balanceada. Ya tengo dos sodios del lado izquierdo, dos del derecho, dos hidrógenos del izquierdo, dos del derecho, dos carbonos del lado izquierdo y dos del derecho. Y también tengo seis oxígenos del lado izquierdo y seis del lado derecho y mi ecuación ha quedado balanceada. Entonces a esto nosotros le llamamos el método del tanteo, ¿sí? Ahora, aquí también, bueno, he dejado aquí un simulador para que podamos practicar un poquito también. Por ejemplo, aquí ya nos pone a igualar ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces de este lado pongamos que tengo dos nitrógenos para formar amoníaco, ¿no? Necesito nitrógeno e hidrógeno. Vemos que tengo también a ver, aquí es hidrógeno diatómico, entonces tengo dos hidrógenos. Del lado de acá pongamos que tengo un amoníaco, pero no está igualado esto, ¿sí? Aquí tengo dos nitrógenos, pongámosle, entonces dos amoníacos, y de este lado pongamos eso, y ahí está balanceada la ecuación, ¿sí? Tengo dos nitrógenos, que son las bolitas azules. Y de acá tengo seis hidrógenos y del lado de acá también. Entonces está perfecto. Listo para el amoníaco. Ahora para la disociación de agua. Veamos. Entonces el agua se divide en hidrógeno y oxígeno. Eso es la disociación. Entonces voy a tener por aquí una molécula de agua. Aquí cumplo con los hidrógenos y el oxígeno. Aquí la cuestión es que siempre los gases están diatómicos, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno y el hidrógeno siempre son diatómicos. Entonces por eso se me van poniendo de dos en dos. Eso deben tener en cuenta siempre. Eh, Vamos a igualar, entonces de ahí ya tengo dos oxígenos, hidrógenos, y ahí está igualado. Perfecto. Entonces tengo la misma cantidad de átomos tanto del lado de acá como del lado derecho. Es importante tener en cuenta que aquí cambian las propiedades, ¿no? Por ejemplo, el agua es líquida, ¿no? El agua es líquida y una vez que se disocia, pues tanto el hidrógeno como el oxígeno son gases. Y bueno, ahí cambia un poco, cambian sus propiedades tanto físicas como químicas. Por ejemplo, veíamos que el hidrógeno es altamente reactivo, puede provocar explosiones. Sin embargo, el agua, pues no lo hace, no es explosivo, es prácticamente inerte, ¿sí?
Muy bien. Entonces aquí les dejo este desafío para que puedan también jugar, ¿no? Aquí en los niveles pueden pueden empezar por el nivel 1, ¿sí? Bueno, les dejo eso para que tengan en cuenta y puedan practicar un poquito. Bien, entonces siguiendo, también tenemos el método algebraico para el balanceo de ecuaciones químicas. Por ejemplo, a mí me dan esta ecuación de aquí, ¿no es cierto? Si me dan esta ecuación de aquí, yo veo que no está balanceada. Por ejemplo, aquí tengo cuatro oxígenos del lado de los reactivos y de acá tengo solo dos, ¿sí? Entonces aquí esto utilizo cuando se me complica un poco el método del tanteo. Entonces voy a utilizar el método algebraico, que es prácticamente, bueno, vamos a hacerlo. Lo primero que tengo que hacer es dar letras a cada una de estas sustancias, tanto que reaccionan como que se producen, ¿no? Entonces, aquí a este sulfato de sodio le ponemos la A, al carbono la B, perdón, el dióxido de carbono la C, y a esta sustancia de aquí que es un sulfuro de sodio, la D, ¿sí? Bien, entonces estoy ahí, ¿sí? ¿Cómo calculo los coeficientes estequiométricos? Vamos a seguir con el método algebraico, vamos a hacer algunas fórmulas matemáticas. Entonces, del lado de los reactantes, tengo cuántos sodios. Aquí tengo dos sodios en la A. Entonces sería 2A. ¿Sí? Entonces tengo que enlistar, igual que en el método del tanteo, tengo que enlistar los átomos que tengo tanto del lado izquierdo, ¿no? Del lado de los reactantes como de los productos. Entonces siempre dejo el oxígeno al final. ¿Sí? Eso tengan en cuenta. Bien. Entonces, 2A, porque en la A tengo dos sodios. ¿Sí? Después aquí en B no tengo, viene la flecha que va a estar representada por un igual. Y del lado de acá en D tengo dos sodios también. 2D. Bien. Entonces tengo ahí azufre, tengo en A, tengo un azufre. Entonces voy a poner simplemente la A. Esto va a ser igual donde tengo otro azufre, aquí en D. En D. Entonces A va a ser igual a D. En C, perdón, de carbono, tengo aquí en B. Solo tengo uno, entonces solo pongo B. En B va a ser igual a, aquí tengo otro carbono, va a ser igual, acá no tengo nada, va a ser igual a C. Y en oxígenos tengo en A, tengo cuatro oxígenos, A es igual a 2C, a 2C. Bien, entonces ahí tengo ya mis ecuaciones matemáticas para seguir con mi método algebraico. Bien, entonces aquí tengo que asignar un valor a uno, a la letra que más se repite. Por ejemplo, aquí tengo A se repite 3 veces. La D se repite 2 veces y la C 2 veces. Entonces, al que se repite más veces, le asigno un valor que casi siempre es el 2. Entonces, A va a ser igual a 2. Ya, siguiendo con nuestro procedimiento. Si A es igual a 2, D también. D va a ser igual a 2 también. ¿No es cierto? ¿Sí? Bien. Y si A vale 2, ¿cuánto vale C? Entonces, A vale 2 sería 2 por 4, 8. Este pasa a dividir. Me queda que C es igual a 4. C es igual a 4. Bien. Y me falta B. Pero B es igual a C. Entonces también es igual a 4. ¿Sí? Entonces estos van a ser los coeficientes estequiométricos. Aquí va a ser 2. B es igual a 4. C es igual a 4. Y este lado de acá, en D, vamos a tener 2. Bien, y ya tengo mis coeficientes estequiométricos por el método algebraico. Aquí les dejo estos ejercicios para que los impriman y en la próxima clase vamos a realizar todos estos ejercicios siguiendo lo que hemos visto, ¿no? El método algebraico y también el método por tanteo.
Bien. Entonces, aquí para cerrar un poquito, bueno, continuamos. Sí. Entonces, vamos a ver cómo se usan las relaciones molares, ¿no es cierto? Sí, para ir cerrando un poquito ya la clase. Entonces, ¿qué relación existe entre las masas y una ecuación química? Eso es importante conocer. Yo aquí tengo mis ecuaciones químicas, ¿sí? Y tengo mis relaciones en moles, ¿sí? Tengo mis coeficientes estequiométricos en moles, ¿sí ven? ¿Ya? Entonces, al tener yo mi ecuación química balanceada, voy a obtener los moles. Por ejemplo, aquí tengo el coeficiente 1, ¿sí? Me indica que hay un mol de metano, ¿sí? Y a su vez, yo puedo calcular la masa molar de este metano, ¿sí? ¿Cómo la calculo? Puedo hacerlo viendo en mi cuadernillo de datos de química, puedo ver las masas molares, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí las masas atómicas, tengo 12 gramos por mol para el carbono y para el hidrógeno tengo 1,01, ¿sí? Entonces, si yo sumo esto, en este caso 4 hidrógenos y el carbono, me da como resultado 16 gramos. De igual manera con los otros reactantes y productos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el hidrógeno tiene 16. Tengo 2 hidrógenos, sería 32. Pero como tengo 2, el coeficiente estequiométrico 2 sería 64. Entonces, hay que tener en cuenta aquí que tanto la masa de reactantes como de productos tiene que ser la misma. ¿Sí? Cuando yo sumo, por ejemplo, tengo 80,5 y de este lado tengo 80,05 gramos también los productos, ¿sí? De este lado de aquí. Bien, entonces, esa proporción, bueno, es importante conocer cómo se relacionan los moles con los gramos, ¿no es cierto? Para realizar cálculos estequiométricos y también en laboratorio nosotros pesamos en gramos, ¿no? Y después tenemos que convertir a moles. Entonces, para eso nos sirve esta partecita, esta parte de aquí. Y de igual manera, bueno, tenemos que hacer algunos cálculos. Por ejemplo, nos sirve para hacer cálculos. Por ejemplo, aquí, em, este ejemplo nos dice, calcule la masa de dióxido de carbono producido perteneciente a la combustión completa de 1 gramo de metano. Entonces, lo primero que debo hacer es escribir la ecuación química, ¿sí? Entonces, le escribo, me está diciendo que el metano, que es este que está aquí, ¿no es cierto? Va a generar CO2 por una combustión, ¿no es cierto? Que, bueno, las combustiones tienen oxígeno, según lo que vimos en la reactividad número 1. Necesitamos oxígeno, nos produce CO2 y agua, ¿sí? Yo tengo que igualar mi ecuación, me doy cuenta que está igualada, justamente esta está igualada, ¿sí? Me doy cuenta que aquí el coeficiente estequiométrico es 1, entonces tengo un mol, de este lado también un mol, ¿sí? Me está diciendo que compare con el dióxido de carbono, ¿sí? Ahora, aquí de este lado tengo, si yo calculo la masa molar del metano, va a ser 16,05, como vimos hace un rato, y del dióxido de carbono tengo que sumar también la masa molar del carbono más la masa atómica del carbono más la masa atómica de 2 oxígenos, y me da como resultado 44. Ahora, esto de aquí, esto es la relación estequiométrica, ¿no es cierto? Pero en laboratorio resulta que yo no tengo 16,05 gramos de metano, sino que tengo un gramo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago para calcular cuánto dióxido de carbono produzco? Hago una simple regla de 3. Multiplico 1 por 44,01 y divido para 16. Y me da como resultado cuánto dióxido de carbono yo pude producir con un solo gramo de metano. ¿Sí? Justamente esa relación, aquí en la parte de abajo podemos visualizar, ¿no es cierto?, cómo se hace el cálculo. Entonces sería un gramo, aquí, un gramo por 44,01 dividido para 16,05 me da como resultado 2,74 gramos de CO2. Entonces este tipo de cálculos nos permite hacer las relaciones estequiométricas y conocer en gramos, ¿no es cierto?, a partir de los moles. Aquí, bueno, tiene un ejercicio para realizarlo, ¿sí? Para realizarlo ahora mismo van a tener un tiempo prudente para hacer esto. Y esto también, por favor, imprimirlo para la próxima clase.
como para reflexionar ya al final y cerrar esta clase, por favor, tienen un minuto para dar respuesta a esta pregunta de Kip, que nos dice, las ecuaciones químicas son el lenguaje universal de la química, ¿sí? ¿Qué otros lenguajes son universales y en qué medida ayudan o obstaculizan la búsqueda del conocimiento? Entonces, por favor, un minutito para responder esto y cerrar nuestra clase. Bueno, muchas gracias. Este ha sido el final de nuestra clase y nos vemos en una próxima ocasión.